Muy buenos días. Entonces vamos a comenzar. Okay. Vamos a comenzar hablando de por qué hacer un diagnóstico temprano en oncología pediátrica. Lo más importante para el médico pediatra y para el que está en el primer nivel de atención o el médico de atención primaria, médico de familia, etcétera, es tener un alto índice de sospecha. Lamentablemente a nosotros nos forman que no pensamos en cáncer y como dijo la doctora Orsini, no nos gusta tener un paciente oncológico cerca y lamentablemente es en lo último que pensamos cuando tenemos un paciente con alguna u otra sintomatología inespecífica. Lo siguiente a una alta sospecha es derivación inmediata al servicio especializado. Inmediatamente se sospecha cáncer, hay que derivarlo al tercer nivel de atención porque es donde se entiende, se tienen todas las herramientas para completar un diagnóstico rápidamente. El diagnóstico precoz va a dar al traste con un buen tratamiento, un tratamiento poco agresivo y una buena finalización del tratamiento, o sea, un paciente que se pueda curar con las menores toxicidades y que pueda ser devuelto a la sociedad en la mejor condición posible. Todos sabemos que el cáncer puede dejar secuelas serias en los pacientes. Y entender que con todas estas medidas bien tomadas podemos tener una respuesta que va a terminar siendo que el cáncer es potencialmente curable. Siempre lo digo. Ok. Vamos a hablar un poco de la epidemiología del cáncer pediátrico. Es la segunda causa de muerte en países desarrollados, después solamente superada por los accidentes, por todo tipo de accidentes. En el mundo cada año se diagnostican 12.45 cánceres por cada 100.000 nacidos vivos. Y en los Estados Unidos ellos reportan de 135.6 cánceres en blanco a 107 pacientes con cáncer en negro por cada millón por año. En Europa hablan de cifras cercanas de 109 a 140 pacientes y en países pobres como Nigeria, África o Asia, India, aquí puede ir en Nigeria y África de 155 por millón y en Asia e India de 58.6 por millón por año. Esta es la distribución de los cánceres más comunes en pediatría, siempre lleva la vanguardia, las leucemias son las que más vemos y están seguidas, aunque no lo creamos, por los tumores del sistema nervioso central, que ocupan el 18% de los cánceres pediátricos. Ya de ahí se derivan los linfomas, los neuroblastomas y esto van a variar de acuerdo a la edad de presentación del paciente. Pero quiero hacer énfasis en el tumor del sistema nervioso central. No llega al oncólogo pediatra, casi siempre se queda enredado entre el primer diagnóstico y el neurocirujano. Cuando llegan donde nosotros, llega un paciente que no se puede ayudar mucho, con mucho deterioro neurológico, en el que muchas veces nos pensamos en dar un tratamiento agresivo o radioterapia, por ejemplo, que es la segunda línea de tratamiento, y lo pensamos mucho porque llega un paciente en estadio avanzado. Y esto es porque no lo pensamos. Como somos pediatras, y yo me incluyo porque soy pediatra de base y me gusta mucho la pediatría, lo primero que pensamos cuando nos llega un niño con vómitos es en una parasitosis. Y buscamos todo lo posible por vómitos, lo hidratamos, le damos rehidratación oral, esperamos que tolere, en algunos casos dan antiemético y ya después que van 2 semanas, 3 semanas de episodio de vómitos, entonces que pensamos en un tumor del sistema nervioso central. Ojo, claro, no vamos a salir que a todo el que vomite le damos una tomografía, pero sí tenemos que dejar ahí detrás en nuestro cerebro la posibilidad de que un paciente con vómitos matutinos, vómitos proyectados, vómitos asociados a cefalea, hay que pensarse en una probable malignidad del sistema nervioso central. Un 18% es mucho, demasiado, por hablar en buen dominicano. Si esto me... ok. Entonces, nuevos cánceres en el Robert Reed. Vamos a hacer una relación de lo anterior y de lo que tenemos ahora. En el 2004 teníamos aproximadamente 72 cánceres, se diagnosticaron en ese año y fue cuando comenzamos a hacer reporte de todos los cánceres que se diagnosticaban en el hospital. Incorporamos una herramienta que se llama PON, que es una base de datos que nos la suministró
St. Jude para tratar de hacer un registro de cáncer. En ese momento no se pudo, o todavía no se ha podido, establecer que se registren todos los pacientes del país, pero sí registramos todo el que llega al Robert Reed que completa un diagnóstico de cáncer. Entonces, como pueden ver, sigue siendo la leucemia el más frecuente. Okay. Esto costó $150, pero se mueve lento. Debo $150. Entonces, en el año 2009 diagnosticamos 92, en el 2008 73, en el 2007 75, en el 2006 74 y en el 2005 86. Han habido años que ha bajado, pero nos mantenemos con menos de 100 cánceres por año en el Robert Reed. Esta es todo lo que diagnosticamos en el 2010. Noten que solamente habían 4 tumores de Wilms. En ese momento yo me acababa de incorporar al servicio. Y traje la relación de tumores de Wilms porque, como escucharon que me dedico a tumores sólidos, veo muchos tumores de Wilms y el número de haber sido 6 en el 2010, como le decía que teníamos un registro PON, los revisamos, recuperamos todos los casos que no se habían entrado en el año 2010, como vieron en el anterior solo eran 4, y encontramos que en el 2010 hubo 12 casos de tumor de Wilms. Ya en el 2011-2012 ven la relación que tuvimos entre leucemias y tumores de Wilms y la cantidad de casos que se diagnosticaron. Entonces, el cáncer pediátrico desgraciadamente no es prevenible, pero se puede detectar oportunamente si tomamos en cuenta las sintomatologías inespecíficas en las que hay que sospechar altamente cáncer. Sabemos que afecta tejidos básicamente en pediatría, mientras que en los adultos es más de órganos directamente. En pediatría podemos tener órganos linfáticos afectados o tejido linfático afectado, tejido hematológico afectado, etc. Y desgraciadamente en pediatría el 80% de los pacientes puede llegar con una enfermedad diseminada. La detección temprana generalmente es accidental o incidental. Sabemos que muchos tumores de Wilms o tumores abdominales lo evidencia la madre cuando está bañando el paciente o la abuelita cuando lo están tocando, o que por alguna razón los pacientes van al servicio de pediatría o de emergencia, les realizan un hemograma y encuentran una alteración en el hemograma que hay que dar seguimiento. El tamizaje para cáncer pediátrico es bastante difícil. No hay un esquema que digamos, te vamos a hacer esto cada año para ver si tú tienes cáncer. Y la mayoría de los pacientes, gracias a Dios, responde a quimioterapia. Entonces, la prevención es una situación un poco difícil en pediatría. Sabemos que en adulto no fumar, hacerse Papá Nicolau a tiempo para detectar HPV, la obesidad y todas esas cosas pueden mejorar o disminuir los riesgos de cáncer. Pero en pediatría no hay mucho que prevenir. Esta es una relación de lo que es el cáncer pediátrico relacionado a la edad. Como vimos, las leucemias son las más frecuentes, pero de acuerdo a la edad podemos pensar en tumores diferentes. En los menores de 5 años, en abdomen, los más frecuentes son tumor de Wilms o neuroblastoma, que en los menores de 1 año casi siempre es neuroblastoma, ya de 2 años a 5 años es tumor de Wilms. Podemos encontrar tumores germinales del testículo y podemos encontrar retinoblastoma, que después vamos a ver cómo sospecharlo. En la edad de 5 a 10 años, leucemia, seguido de los linfomas, no-Hodgkin y Hodgkin, tumores del sistema nervioso central y los sarcomas de partes blandas. Ya en los mayores de 10 años, leucemias, linfoma no-Hodgkin, linfoma de Hodgkin, tumores del sistema nervioso central y los tumores germinales de ovario. Los factores de riesgo, los de casi todos. Radiaciones ionizantes, personas que han recibido quimioterapia previamente, lo cual es poco frecuente en pediatría. Hay que hacer sustancias como alcohol, tabaco, dietilvestrol, que se relacionó en los años 70 con cáncer pediátrico, principalmente cuando la madre durante el embarazo ha usado este tipo de cosas, alcohol, tabaco, sustancias que son curadas, etc. Revisando también encontré algo que hablaba sobre la progesterona, que se usa muchísimo para conservar, en esta época se usa muchísimo los ginecobstetras, bueno. Factores biológicos. VIH se relaciona mucho con linfomas, principalmente del sistema nervioso central. El HTLV virus, que se puede transmitir vía
lactancia materna también puede ser asociado a linfomas, hepatitis B y C que se relaciona con hepatocarcinoma y el virus del Epstein-Barr. Le puse los signos de interrogación porque a medida que hemos mejorado nuestra atención pediátrica, cada día diagnosticamos más Epstein-Barr en niños menores de 10 años. Y sabemos que nos decían en la universidad que esa era la enfermedad del beso, que era de los adolescentes, porque era por mononucleosis infecciosa básicamente, pero hoy por hoy en nuestro medio, tal vez por las medidas de higiene que no son las más adecuadas, encontramos mucho niño pequeño con Epstein-Barr. ¿Qué resulta con el Epstein-Barr virus? Que el 90% del linfoma endémico africano, del Burkitt, se relaciona a Epstein-Barr en un 90%. Que en nuestro medio el esporádico, que es el que vemos en abdomen, lo están relacionado en un 60% con Epstein-Barr. Es decir, en la histología de esos pacientes encuentran cambios que lo adjudican al virus del Epstein-Barr. Y se está viendo en nuestra Latinoamérica que muchos pacientes debutan con linfoma de Hodgkin en edades que no son pico. El pico es entre 12, 15 años y otro pico a los 55 años. Y tenemos muchos niños menor de 10 años con linfoma de Hodgkin y se cree que es su relación con infección temprana por virus del Epstein-Barr. Entonces no quiere decir que todo el que tiene Epstein-Barr va a tener un linfoma, pero sí muchos pacientes que tienen linfoma tuvieron Epstein-Barr. Entonces, factores que retardan el tratamiento oncológico. Aquí vamos a tener que el factor tiempo es el básico y es el más importante. Y puse el factor tiempo porque mientras lo vamos perdiendo, eso va restando atención al paciente. Entonces, tiempo entre la aparición de los síntomas y el contacto con el servicio de salud. Esto va a depender de los familiares del paciente, que no lo lleven a tiempo al centro de salud, porque no tenemos todavía una medicina comunitaria que vayan casa por casa a ver cómo están las personas. Entonces, si la mamá nota que hay algo raro en su niño, algo diferente, lo adecuado es que lo lleve al servicio de salud a evaluarlo. El tiempo que se pierde entre la aparición de los síntomas y el momento de la primera consulta. El tiempo entre el contacto inicial con la asistencia sanitaria y la referencia al oncólogo, esto va a depender del sistema de salud. Si en Barahona una doctora se da cuenta que un paciente tiene alta sospecha de tumoración, es el servicio de salud que tiene que proveer una ambulancia para que llegue al nivel terciario. Entonces, ese tiempo va a depender del Sistema Nacional de Salud, de nuestro sistema sanitario. El tiempo entre el contacto y el inicio de la terapia oncológica, esto ya va a depender de las características de la enfermedad. La doctora Orsini no me deja mentir, en el Robert Reed nosotros a veces en una hora tenemos un diagnóstico de leucemia. Llega el paciente a la emergencia con una clínica así, que desde que uno lo ve, eso es, le hacemos un aspirado de médula ósea y a la media hora tenemos un diagnóstico y lo tenemos en la unidad de oncología comenzando tratamiento. Pero hay pacientes que nosotros duramos hasta 1 mes, 2 meses para hacer diagnóstico y hasta se nos mueren sin diagnóstico, porque son cánceres difíciles, son cánceres que se manifiestan de forma no típica y da trabajo a veces hacer el diagnóstico. Ya esa parte depende de lo agudo que sea el oncólogo, de lo que tenga para hacer sus diagnósticos y de las características de la enfermedad. Entonces, como decíamos, el primer síntoma es responsabilidad de la familia y esto va a ser una diversidad de síntomas diferentes. Por ejemplo, cuando una madre palpa un tumor de Wilms es porque está gigante, porque recordemos que es un órgano retroperitoneal y para dar un tumor tan grande que se palpe, que cualquiera lo palpe adelante, lamentablemente va a ser un tumor grande. Entonces, consulta tardía. Yo tengo una paciente que ella le palpaba algo en la barriga a su hija, pero no le llevaba al médico porque la niña se estreñía. Tenía un amigo doctor, lo llamó y él le dijo, no, eso es estreñimiento, dale un laxante. Pasó 1 mes en ese asunto de que si era, que si no era, que si le palpaba, que si no le palpaba, y la niña se cayó en la bañera. Se dio un golpe y el tumor se rompió. Era un tumor de Wilms que llegó hemorrágico al hospital. Entonces, esa señora debió ir personalmente al servicio. Yo sugiero que cuando nos llamen, diga, tráigalo a la consulta. Si usted quiere, ni me pague, pero tráigalo a la consulta para yo ver a su paciente, porque a veces con esto de la tecnología, el WhatsApp y toda la cosa, la gente quiere que uno le dé consulta, tratamiento, manejo y diagnóstico por el teléfono. Hay que cuidarse de esa parte. A esa paciente por poquito y se muere, terminó en intensivo con 6 de hemoglobina que no mejoraba, con hemorragia tumoral y hubo que llevarla a cirugía de emergencia. Gracias a Dios, ella está bien, pero fue una lucha, 7 días encima.
Entonces, primera consulta y diagnóstico de cáncer, responsabilidad del profesional y del sistema de salud. Conocimiento y actitud del equipo de salud. Conocimiento, bueno, lo podemos ir adquiriendo poco a poco. Actitud, con eso se nace. El deseo de que se le resuelva a un paciente, el deseo de mandar a un paciente, de que el especialista lo vea a tiempo, eso es el médico que lo imprime. Eso no nos lo enseña, nadie nos lo da atrás del médico para que lo vea. Usted no tiene cómo mandarlo. Dígale a la mamá que se vaya en una guagua, si se puede ir en una guagua, pero mande el paciente. En el hospital yo le digo que adopten los pacientes, que se lo entren abajo del brazo y hasta que se les resuelva el problema no los suelten. Entonces, el diagnóstico de cáncer y el inicio del tratamiento antineoplásico, ya eso va a depender también de la institución y de los servicios oncológicos que estén listos o no para resolver ese tipo de casos. O sea, estudios adecuados para hacer diagnósticos rápidos y disponibilidad de medicamento con un personal capacitado para tratar pacientes oncológicos. En resumen, el diagnóstico de cáncer oportuno es responsabilidad de todo, de la familia, del personal de salud, de atención primaria y del sistema sanitario. No se debe perder tiempo en el servicio de salud y ese es el compromiso del médico, como les comentaba. Y los errores más frecuentes que cometemos los médicos están en la anamnesis, deficientes, historias clínicas incompletas, exámenes físicos inadecuados y eso lleva a un diagnóstico tardío. Entonces, dentro de los síntomas y signos inespecíficos más frecuentes que podemos ver en los pacientes oncológicos o pacientes que pueden tener cáncer están las adenopatías, las fiebres, los sangrados en piel, que le podemos llamar púrpuras, las anemias, los dolores de cabeza, que a veces son inespecíficos y uno no sabe si es porque el niño no quiere ir al colegio, uno no sabe si es porque el niño quiere una otra cosa o si realmente le duele la cabeza. Hay características de la cefalea que te hacen pensar en una malignidad, por ejemplo, madrugada se despierta con dolor de cabeza o temprano en la mañana y vomita y después en el día el dolor de cabeza va mejorando. Niños que iban con un desarrollo neurológico adecuado y echan para atrás, o sea, caminaban, dejan de caminar, levantaban el cuello, lo dejan de levantar, o muchachitos que escribían y dejan de escribir porque su manito no pueden o por la razón que sea, no habla inadecuada, o estrabismo podemos ver también, parálisis de los nervios faciales, oculares, el motor ocular externo, el motor ocular común, etcétera. Son cosas que nos deben hacer pensar en una tumoración. Masa tumoral en mediastino. El mediastino a veces son hallazgos incidentales. Los niños llegan por una tos leve o que manifestaron dolor torácico y hacemos una tomografía y ¡pam!, encontramos una masa o encontramos una lesión que casi siempre pensamos en neumonía, pero hay criterios que te deben dejar ver o sospechar una masa. Las neumonías regularmente dan fiebre, dan sintomatología infecciosa y los muchachitos pueden estar afectados en su generalidad. Muchas masas son solamente la masa y el niño no tiene clínica, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis con neutrofilia, etc. Protrusión ocular o ojo saltón en un niño que no lo tenía, que casi siempre se debe a que tumores infiltran la región retroocular. Dolor óseo localizado o generalizado, casi siempre en las leucemias encontramos asociado a la fiebre dolor óseo o dolores óseos localizados. Ojo con los dolores óseos localizados, siempre la gente dice que el muchachito se cayó, que se cayó y que se cayó y que se cayó. Y de hecho la gente piensa que hay tumores que salen por una caída y no es así, se relaciona. Tiene debilidad, tiene dolor y se cae y de ahí es que entonces empezamos a pensar en que hay una enfermedad o en que hay un tumor. Lamentablemente, desde que empiezan a pensar en que fue por el trauma, van primero donde el ortopeda, que tenemos muy pocos ortopedas pediátricos, y entonces empiezan a inmovilizar, a dar vitaminas neurotropas. Y lamentablemente la mayoría de los pacientes que comienzan así llegan a nuestro servicio tarde, cuando uno ya no puede hacer mucho. Entonces, alteraciones en los ojos, leucocoria, estrabismo. Una vez estaba conversando con unas doctoras y una de ellas me dijo, ¿25% de estrabismo puede ser retinoblastoma? Sí, el estrabismo es una condición que hay que chequearla temprano porque puede ser la primera manifestación de un retinoblastoma. Y la leucocoria es ese ojo blanco, brilloso, que todos dicen, ¡ay, tiene una nube, qué lindo! No, puede ser un retinoblastoma.
Otras manifestaciones menos frecuentes están la fiebre prolongada, que casi siempre después que va un mes de fiebre que llaman al hematoncólogo, ¿verdad? Dolores en los dientes, otorrea y otorragia, que se pueden relacionar a enfermedades hematoncológicas. Hemipertrofia son aquellos pacientes que tenemos un síndrome de sobrecrecimiento y que todos sabemos que hay que hacer una sonografía cada 6 meses. Síganla haciendo, no dejen de hacerla, porque ya yo he tenido en el hospital 2 pacientes con tumor de Wilms que tenían síndrome de sobrecrecimiento. Entonces sí está. Hematuria, sangrados vaginales o hipertensión arterial. Las adenopatías, los ganglios tumorales casi siempre son mayores de 2 centímetros. Son no dolorosos y responden parcialmente a los tratamientos antibióticos, antiinflamatorios o antivirales que le damos. Se adhieren a los planos profundos y cuando los tocamos los sentimos gomosos y vemos que en el tiempo no disminuyen de tamaño. Un paciente que ya usted lo vio en 15 días y lo vio en 30 días, debe ser un paciente que se debe pensar en hacer imágenes y realizar una biopsia de esa lesión porque pudiera tratarse de un linfoma. Claro, va a haber un grupo de pacientes que van a salir con hiperplasia reactiva, porque dependiendo de la reacción inflamatoria que tenga el ganglio, puede quedar un tejido redundante que no desaparece, pero es mejor biopsiar un tejido que es sospechoso a dejar uno que no sabemos qué es lo que es. Las localizaciones supraclaviculares son casi siempre malignas y deben biopsiarse. La biopsia debe ser realizada por un cirujano experto, un patólogo con experiencia en cáncer infantil, que carecemos mucho en nuestro país, y en su defecto se debe confirmar con inmunohistoquímica para estar seguro de qué es lo que estamos tratando. Muchas hiperplasias ganglionares reactivas que la clínica no deja tranquilo, deben mandarse a inmunohistoquímica para confirmar que sean una hiperplasia ganglionar reactiva. Evitar la demora diagnóstica y pensar en linfoma, que como sabemos, o como ya hablamos antes, son el 13% de los casos. De no Hodgkin el 48% y de Hodgkin el 52%, dependiendo de la edad del paciente, y tomar en cuenta la relación viral. Estas son imágenes de más o menos lo que puede ser un linfoma o un ganglio patológico, por decirlo así. Y esta también es una imagen de un ganglio patológico. Okay. Alteraciones en el hemograma asociado a fiebre y sangrado. Entonces vamos a tener secundariamente sangrado casi siempre a trombocitopenia. El sangrado puede ir desde una simple púrpura hasta un sangrado en el sistema nervioso central asociado a leucemias. Alteraciones del hemograma que incluyan neutropenia asociado a fiebre y anemia severa. La mayoría de los pacientes debutan con las 3 líneas alteradas, fiebre acompañado de sangrado, petequias, equimosis, hematomas, leucocitosis o leucopenia y en muchos casos glóbulos blancos normales, o vemos glóbulos blancos asociados a neutrofilia y decimos no, es un proceso infeccioso. Ojo, pudiera ser una leucemia mieloide. Recuerden que la leucemia mieloide es a partir de mielocitos y la máquina lo va a leer como granulocitos a los mieloblastos. Entonces podemos tener una leucemia mieloide con neutrofilia y no un proceso infeccioso. Entonces, dolor óseo asociado, que puede ser también aislado. Muchos niños debutan solamente con dolor óseo y hemogramas prácticamente normales, o sea, hemoglobina en 10, plaquetas 180.000 y los glóbulos blancos no tan alterados, pero el dolor óseo nos debe hacer pensar en que hay algo más. Los niños no deben dolerle los huesos, el crecimiento no duele, si duele es porque hay una mala posición, un trastorno ortopédico u otra cosa. Cuando vemos estos síntomas debemos pensar en leucemia, que son el más del 30% de los casos. Las mieloides son las menos frecuentes y son las más difíciles de tratar en pediatría. Las linfoides hoy por hoy se habla hasta de un 70% de curación en países en vía de desarrollo. Ya los desarrollados hablan de 85 y hasta mejores números. Entonces son pacientes que merecen llegar temprano al servicio para que se le dé la atención adecuada. Y podemos ver imágenes como esta. Esas son un poco catastróficas, a veces uno no las ve tan fuertes. Entonces, cefalea, náusea y vómitos. Dolor de cabeza, vómitos progresivos, ausencia de aura visual, que no lo relacionamos con migraña porque no hay migraña familiar o es un dolor que comienza por la mañana o en la madrugada, asociado a vómito, que también por lo general es matutino y proyectado.
ataxia, disimetría, hipertensión intracraneana, problemas de conducta, niños que pasan de la letargia a la incomodidad, a la intranquilidad, parálisis de los nervios craneales, marchas atáxicas, estrabismo, regresión en el desarrollo neurológico. Son condiciones que debemos tomar en cuenta para mandar a hacer una tomografía. Pensar en tumor del sistema nervioso central, que como dijimos son el 18% de los casos y siguen a la leucemia en frecuencia y son todavía un gran dolor de cabeza para la oncología pediátrica en República Dominicana. Hace unos 3 años, la doctora Rosa Nieves, que es la jefa del servicio de hemato-oncología pediátrica del Robert Reed, empezó a insistir en que se nos mandaran los pacientes con tumores del sistema nervioso central. Hasta ese momento no lo veíamos, no teníamos ni uno en el servicio. No nos lo mandaban a nosotros, lo mandaban al oncológico, que tenía radioterapia y que tenía una oncóloga de mayor data. Bueno, se siguió haciendo el esfuerzo porque lo mandaran y sinceramente nosotros llevamos aproximadamente del 2010 a la fecha más de 40 pacientes con tumores del sistema nervioso central. No les voy a decir que todos se han curado, pero sí tenemos muchos niños, aproximadamente el 50%, que están ahí con nosotros. Porque a medida que se ha ido insistiendo, claro, se nos han perdido mucho, hay un subregistro increíble, pero de los que tenemos que han llegado al servicio, se ha curado una buena parte. Y esas madres son felices de ver a sus hijos caminando con ataxia o con cierta dificultad, pero están con sus hijos. Masas mediastinales, que dijimos que pueden ser sintomáticas o incidentales. La mayoría de los pacientes pueden hacer una sibilancia, una tosecita, una cosa, y por eso se le hace la radiografía y podemos encontrar incidentalmente una masa. ¿En quién pensar? Pensar en linfoma, leucemia, neuroblastoma. Pongo leucemia porque muchas leucemias hacen masas mediastinales, principalmente la de estirpe T, y muchos pacientes llegan con un cuadro que tú desde que lo ves piensas en un linfoma, porque tiene una masa en mediastino, tiene el cuello lleno de ganglios, pero pudiera ser una leucemia o un linfoma que por el tiempo evolucionó a una leucemia. Entonces también pudieran ser neuroblastomas, principalmente de mediastino posterior, etc. Desde que ves la masa no tienes más nada que hacer que referirlo, porque no lo vas a nebulizar, no le vas a hacer una biopsia donde estás, entonces referirlo a nivel terciario, donde pueda ir un cirujano torácico a hacerle una biopsia. O si es un paciente que tiene una adenopatía o sospechamos que pudiera estar infiltrada la médula, a veces con una biopsia de ganglio, con un aspirado de médula ósea o biopsia de hueso, hacemos el diagnóstico y no necesitamos abrirle el pecho al paciente. Dentro de las masas abdominales, ¿qué pensar? Tumores renales, linfoma, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, que pudiera ser abdominal también, tumores de células germinales, de ovario principalmente, o de estos que se pueden localizar en el retroperitoneo, y tumor hepático. Podemos encontrar abdómenes así, y podemos ver masas como estas. Esto es un hepatoblastoma, y esto es un rhabdomyosarcoma. Este rhabdomyosarcoma corresponde a esta fotografía. A esta fotografía. ¿Señor? ¿Señor? Ah, ya. $150. Entonces, esta paciente es esta imagen. Esta imagen de acá. Y tumores renales, como este, por ejemplo, que pueden ser inmensamente grandes y no sacables al diagnóstico, porque son muy grandes y se pueden romper. Cuando vemos masas abdominales o torácicas asociadas a signo de mapache o a Opsoclonus myoclonus, debemos pensar en neuroblastoma. Estos pacientes pueden debutar con dolor óseo y alteraciones en el hemograma porque tienen mucha tendencia a infiltrar la médula y casi siempre lo encontramos en estadio avanzado. Es un tumor del primer año de vida y los mejores pronósticos se obtienen en niños diagnosticados antes de los 18 meses. Allá en el Robert Reed tenemos un par de pacientes que debutaron un poquito más tarde y que están bien, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que los niños mayores de 2 años mueran por neuroblastoma, porque casi siempre llegan con metástasis pulmonares, metástasis a la médula ósea y da mucho trabajo sacarlos adelante. Entonces, es un diagnóstico que hay que sospechar temprano porque la garantía de curación la va a dar que llegue al servicio en una edad temprana. ¿Qué vamos?
y podemos encontrar masas como esta que nos hacen pensar en neuroblastoma. Este es un neuroblastoma de la suprarrenal derecha. Entonces, aumento de volumen de área y protrusión ocular. Los diagnósticos más frecuentes a tener en cuenta son rhabdomiosarcoma, que puede ser de la órbita, sarcomas no rhabdo, histiocitosis, tumores de los nervios ópticos, leucemia mieloide, que en muchos casos la vemos infiltrando la región retroocular, retinoblastoma. Debe descartarse primariamente una situación infecciosa, aunque hay cosas que uno desde que la ve dice, no, eso no es una celulitis periorbitaria. Derivar en forma urgente al Centro de Servicio de Hematocología Infantil y pensar en sarcomas de partes blandas, rhabdo y no rhabdo, que estos son el 6% de los casos. Podemos ver aumento de volumen como este de aquí o como este de aquí. Este muchachito fue un sarcoma de Ewing, que era congénito. O sea, la primera bolita él la tuvo se le notó a los 2 meses de vida. Cuando llegó al Roberry era más pequeño. Esa masa es ya cuando la mamá abandonó el tratamiento en el Roberry y se fue al oncológico, después lo amputaron, pero cuando lo amputaron tenía metástasis pulmonares y bueno, fue una muy mala evolución por un poco de indecisión de la madre de quedarse en el Roberry con nosotros. Tal vez lo hubiésemos amputado a tiempo y otra hubiese sido su historia. Entonces, y este es un sarcoma botroides de vagina. Traje esa foto porque muchas veces son retráctiles las masas y la mamá llega diciendo que le salen bolitas y uno no la ve y no le cree. Entonces, cuando una mamá diga que a su niña le salió algo por la vulva, créanle, porque sí pueden salir y esconderse, porque tienen como un pedículo y entonces salen y se esconden, son retráctiles. Entonces, un rhabdomiosarcoma de botroides de vagina tiene muy buen chance de curación si el control quirúrgico es adecuado. Aquí vamos. Y esto es una infiltración por leucemia mieloide ocular. Era un paciente con una leucemia mieloide y este es un rhabdomiosarcoma de la órbita con esta masa. Alteraciones oculares, leucocoria urgente al oftalmólogo. El diagnóstico de retinoblastoma lo hace el oftalmólogo. Él es que nos hace sospechar. Muchas veces los pacientes requieren tratamiento antes de ir a la cirugía para tener una cirugía más fácil, que haya menos dificultad. Con la quimioterapia se trata de reducir el tamaño del tumor y luego hacer la enucleación. En nuestro país da mucho trabajo todavía conservar visión. El término conservar visión se utiliza en los pacientes que vienen con retinoblastoma bilateral. Tratamos de salvar el ojo que tiene el tumor más pequeño para no dejar un paciente no vidente, pero hay situaciones en que para salvar la vida del paciente es mejor tener un paciente no vidente. En el Roberry hasta la fecha tenemos 2 pacientes sin visión porque llegaron en situaciones críticas y no se pudo salvar el ojo. Entonces, son poco frecuentes, pero hay países centroamericanos que tienen mucha raza indígena, que tienen altos porcentajes de retinoblastoma y que están en el segundo lugar en frecuencia, pero en nuestro medio nos parecemos un poquito a la estadística internacional y también tenemos cerca de un 3% de los casos. Esto es lo que llamamos leucocoria, que es lo que podemos ver, como pueden ver aquí. Es raro ver el retinoblastoma en niños grandes, pero en el Roberry hemos tenido niños de 6, 7 años con retinoblastoma. Es una cosa rara, pero se ve. Y esto es lo que vemos en una tomografía de un retinoblastoma bilateral. Entonces, otras manifestaciones de cáncer van a incluir fiebre de larga evolución, dolores óseos generalizados o localizados, otorrea de larga evolución, hemipertrofia, hipertensión arterial, hematuria y síndromes genéticos que hay que asociar a cáncer o que hay que darle seguimiento de cerca para atraparlos a tiempo. El Beckett-Weidemann, que son síndromes de sobrecrecimiento, la neurofibromatosis, que los neurofibromas pudieran en algún momento malignizarse y ser tumores de la vaina de los nervios periféricos o schwannomas, el síndrome de Turcot, el síndrome de Down, que estos pacientes tienen de un 20 a un 30% o veces más posibilidades de hacer leucemia que los pacientes normales, que los pacientes sanos. Y los Klinefelter, que tienden a hacer cánceres de mama o tumores germinales, también 30 o 40 veces más que los demás pacientes, que las demás personas. Y muchos más. Ok, estas son imágenes de otorrea. Este es uno de los pacientes que tenía hipertrofia y que hizo un tumor de Wilms. Esta es una imagen de un osteosarcoma.
Ventajas de sospechar y referir el paciente tempranamente. Una terapia corta, menos tóxica y menos canas para mí, por favor. Ahorro económico, menor presentación de eventos tóxicos, infecciosos, hemorrágicos durante la terapia, que son lo que hace que la oncología sea costosa, los hemoderivados, los antibióticos, la atención de los pacientes. Menor porcentaje de abandono, porque la mayoría de los pacientes que más abandonan son los estadios avanzados. Claro, en el abandono influyen muchas cosas, la situación socioeconómica, la educación, todas esas cosas, pero en los estadios abandono, los estadios avanzados, que la gente ve pocas posibilidades de curación, tienden a abandonar el tratamiento. Mayores tasas de remisión a cuando más temprano se hace el diagnóstico, mejores porcentajes de sobrevida y menor efecto secundario de la quimioterapia y la radioterapia, y podemos devolver un paciente que hasta puede alfabetizarse. Y hasta más, tenemos pacientes que están en la universidad, que ya, claro, eran pacientes vistos por la doctora Nieves, porque yo soy muy joven. Pacientes que están en la universidad, que tienen niños, tenemos 2 pacientes que tienen hijos, entonces sí es una lucha que se puede hacer. El médico general o el pediatra general de atención primaria, con la actitud que adopte, lo que yo dije ahorita, de adoptar el paciente, de cogerlo para él, disminuye el periodo de latencia entre los primeros síntomas y el diagnóstico final de la enfermedad. Y eso va a determinar un buen tratamiento, un tratamiento a tiempo y un paciente que es potencialmente curable. ¿Tienen alguna pregunta o comentario?